La Diócesis de Gómez Palacio presenta Al Encuentro con la Palabra, con el Padre Licenciado Julio Carrillo Gaucín. ¿Qué tal, queridos amigos? Nuevamente estamos aquí con ustedes, compartiendo nuestra fe, compartiendo nuestra esperanza en este su programa Al Encuentro con la Palabra. Desde un principio que elegimos el nombre del programa, pues queríamos que fuera algo que expresara cercanía con Dios, y la palabra que encontramos fue encuentro. El encuentro con la palabra de Dios, ciertamente, pero la palabra que se ha hecho carne en Cristo. Es decir, cada vez que nosotros tenemos este contacto con la Sagrada Escritura, con la Biblia, la palabra de Dios, pues estamos hablando o estamos entrando en contacto con Cristo. Por eso se llama al encuentro con la palabra, al encuentro con Cristo vivo. Continuamos pues profundizando en las cartas de San Pablo. Vaya que nos hemos detenido en la carta a los Romanos. Estuvimos viendo la vida en el Espíritu en algunos capítulos. Hoy entramos en esta parte ya exhortativa. Recuerden que normalmente las cartas de Pablo tienen dos partes. Una primera parte que llamamos parte doctrinal, donde San Pablo expone el misterio de Dios, expone la doctrina. Y en una segunda parte de la carta le llamamos una parte parenética. La parénesis en griego es la exhortación, es decir, una parte donde Pablo expone algunas cosas que tienen que ver con la vida, con la conducta. Por eso, a partir del capítulo 12 de la carta a los Romanos, encontramos estas exhortaciones, algo más práctico, ya no tan doctrinal, tan especulativo como es la primera parte, sino aquí cosas más bien prácticas, como tiene que vivir la comunidad. Les voy a compartir ahora un texto del capítulo 12, versículos del 1 al 8. Les pido pues, hermanos, por la misericordia de Dios, que se ofrezcan como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Este debe ser su auténtico culto. No se adapten a los criterios de este mundo. Al contrario, transfórmense, renueven su interior para que puedan descubrir cuál es la voluntad de Dios, qué es lo bueno, qué le agrada, lo perfecto. Les digo además a todos y cada uno de ustedes, en virtud de la gracia que Dios me ha confiado, que no se consideren más de lo debido, sino que cada uno se considere en lo que vale, conforme al grado de fe que Dios le ha concedido. Porque así como en un solo cuerpo tenemos muchos miembros, y no todos los miembros tienen una misma función, así también nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo al quedar unidos a Cristo, y somos miembros los unos de los otros. Puesto que tenemos dones diferentes según la gracia que Dios nos ha confiado, el que habla de parte de Dios, hágalo de acuerdo con la fe. El que sirve, entréguese al servicio. El que enseña, a la enseñanza. El que exhorta, a la exhortación. El que ayuda, hágalo con generosidad. El que atiende, con solicitud. El que practica la misericordia, con alegría. Pues aquí tenemos otro texto, ahora ya en esta línea parenética o exhortativa. A partir de este capítulo 12, San Pablo exhorta a vivir aquella conducta cristiana que debe
caracterizar la existencia del que se ha abierto por la fe y el bautismo al don de Dios que lo hace justo, y el apóstol llama justicia o justificación de Dios. En nuestro texto, Pablo exhorta con insistencia en razón de la misericordia de Dios y por el encargo que recibió de anunciar el Evangelio. Ahora se fija en el cuerpo como realidad personal y comunitaria que hace posible la relación con Dios y con los demás. De aquí dos exhortaciones. El cuerpo, es decir, la persona en cuanto sujeta al tiempo y al espacio, cambió de dueño y pertenece a Dios, porque fue hecho justo por Él. Por tanto, a Él tiene que ofrecerse en todo momento como sacrificio agradable, viviendo a su servicio. Qué hermosa exhortación nos hace San Pablo para que cada uno seamos esa ofrenda viva a Dios. Pensemos en esto, en la Eucaristía, cuando participamos y en el momento en que el sacerdote dice las palabras de la consagración, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Me encanta una reflexión que hace el cardenal Raniero Cantalamessa, un sacerdote franciscano que durante muchos años ha sido el predicador de la curia del Vaticano, es decir, es el que le predica los ejercicios al Papa y a todos los secretarios, a las personas más cercanas al Papa. Raniero Cantalamessa es cardenal, y hay una historia muy importante. Cuando el Papa Francisco lo quería hacer cardenal, le preguntó, te quiero hacer cardenal, pero antes de cardenal podía ser obispo, y le pregunta, ¿quieres ser obispo? Y Raniero Cantalamessa le dijo, no, déjeme como sacerdote y acepto esta designación tan grande que usted me hace como cardenal. Pues bueno, esta es como anécdota del padre Raniero Cantalamessa, cardenal, y tiene un documento, tiene un comentario hermosísimo sobre la Eucaristía. Por ahí se los recomiendo. Busquen qué significa el cuerpo y la sangre en Raniero Cantalamessa, con doble S, Cantalamessa. Y en este artículo, el padre Raniero Cantalamessa, cuando habla de la consagración en las palabras que el sacerdote dice, porque esto es mi cuerpo, dice el sacerdote, no se refiere solamente al cuerpo de Cristo, a lo que se va a consagrar, a la hostia sagrada, sino que cada uno de nosotros, dice el padre Cantalamessa, deberíamos de decir lo mismo. El sacerdote, cuando dice eso, también es una ofrenda, se hace una ofrenda para los demás. El sacerdote está llamado a hacer un regalo para los demás, darse a los demás. Y eso deberíamos de ser nosotros, sacerdotes, pues obviamente los obispos, todos, una ofrenda para ustedes. Y pues bueno, ojalá es el ideal, servirlos con alegría, pero también pues entiéndanos un poco, a veces donde habemos pocos sacerdotes es imposible servirlos como se merecen o a veces como quieren las personas. A veces es necesario juntar dos funerales, dos difuntos en una Eucaristía. Y por favor no se pongan molestos, no crean que la Eucaristía es solamente para su
difuntito, la Eucaristía tiene un valor universal. Entonces yo quiero mi misa. Pues entiendan, cuando somos pocos sacerdotes es imposible estar celebración tras celebración y muchas veces porque es un capricho de la familia. Entonces, juntamente con la ofrenda que somos, pues también entiéndanos, aprécienos y cuídenos. Bueno, volvemos a la idea, como el padre Raniero Cantalamessa dice, en las palabras el sacerdote está llamado a hacer esa ofrenda con Cristo, pero también dice, cada fiel cristiano debería decir en silencio las mismas palabras con el sacerdote. Yo también quiero ser ese cuerpo, ese alimento para los demás. Yo en la Eucaristía me hago ofrenda. Y dice, ¿qué sería una religiosa que ha participado en la Eucaristía? En cuanto sale, pues las cosas que tiene que hacer en el colegio, clases, organizar las misiones, etcétera. Dice, pero también una mamá. La mamá al salir de la Eucaristía se hace una ofrenda para sus hijos. Llega, tiene que preparar la comida, lavar la ropa. Y pobre mamá se convierte literalmente en una ofrenda que se desgasta por amor a sus hijos, por amor a su familia. Entonces, volviendo al texto que dice San Pablo, sean una ofrenda, ofrézcanse como un sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. Y nos insiste San Pablo, no se adapten a los criterios de este mundo, que decíamos en el capítulo anterior, no caer en esta forma mundana. El Papa Francisco llamaba la mundaneidad, esta forma de vivir y de pensar apegada a lo material y que se olvida de Dios. Y al final, pues San Pablo pide que los carismas, un carisma es una gracia, un don que cada uno tiene, pues lo pongamos al servicio, a la construcción de la comunidad. No se puede, no se vale decir, es que yo tengo un carisma que Dios me ha dado, pero si ese carisma no sirve para edificar la iglesia, no es carisma. Por eso dice San Pablo al final, el que sirve, hágalo, sirva. El que enseña, dedíquese a la enseñanza. El que exhorta, a la exhortación. El que ayuda, hágalo con generosidad. El que atiende, con solicitud. El que practica la misericordia, con alegría. Es decir, esa persona que ha renacido en Cristo por el bautismo y que tiene la acción del Espíritu Santo, se convierte en una ofrenda para los demás. Una ofrenda para Dios. Yo me doy, me consagro a Dios, pero me consagro a Dios en la medida en que yo me entrego a los demás, en que yo me hago un regalo para los demás. Y ojalá y esta sea como la conclusión de esta pequeña reflexión. Hagámonos ofrenda de servicio para los demás. Tu mamá, siéntete agradecida y afortunada cada vez que participas en la Eucaristía. También te haces un cuerpo, te haces comida para los demás, te haces alimento para los demás. Tú, papá, tú lo que hagas, hazlo con ese sentido. Hoy ofrezco este trabajo, me consagro en este día y lo ofrezco por mi propia santificación y por la santificación de mis hijos, por la santificación de mis alumnos, de mis trabajadores, etcétera. Pero siendo todos esa ofrenda que Dios nos pide, haciendo lo que Dios, la gracia, el don, el carisma que Dios nos ha dado, ponerlo al servicio de los demás. Pues bien, síganos en nuestras redes sociales, página de Facebook y de YouTube de la Diócesis de Gómez Palacio. Todos los viernes desde temprana hora ahí nos encuentran. O también en la cuenta de un servidor, en la cuenta
En Facebook, Julius Carrillo, ahí estamos los viernes. Les deseo pues este tiempo de gracia, de estar en familia. Aprovéchenlo para crecer en la comunión, para fortalecer los lazos familiares, siempre en el marco del respeto, en el marco de la ayuda. En estas vacaciones pongan a los hijos a hacer algo. Si ustedes, papás, les piden que hagan alguna tarea en la casa, no es un castigo. Si un hijo aprende desde niño a tender su cama, a poner en orden su ropa, los trastes que utiliza para comer, seguramente será una persona, en el futuro una persona ordenada, una persona que sabe vivir. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los cuide y los proteja siempre. Amén.